La vi salir por la puerta trasera, sin hacer ruido, como quien carga con un secreto demasiado pesado para revelarlo. La tenue luz del amanecer iluminaba sus pasos apresurados, casi ansiosos, mientras revisaba varias veces su teléfono celular antes de subirse a su auto y desaparecer por la calle desierta. Sabía que algo andaba mal. No era la primera vez que actuaba de manera extraña, pero esa noche algo dentro de mí se rompió. Una sensación amarga, como un sabor a sangre en la boca, me hizo tomar las llaves del auto y seguirla. Le temblaban las manos sobre el volante. No sabía si era ira, miedo o una mezcla de los dos. Solo sabía que necesitaba saberlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Seguí su coche a distancia, luchando contra el impulso de llamarla y preguntarle a dónde iba. Cada kilómetro parecía apretarme el pecho. Cuando aparcó frente a un edificio lujoso, lleno de luces y risas ahogadas, casi se le salió el corazón de la boca. Fiesta de empresa. Ella había dicho que era una noche de trabajo, una reunión importante, algo serio. Pero allí, mirando a los invitados bien vestidos, riendo y brindando, no parecía nada grave. Salió del auto y se ajustó el vestido como si quisiera llamar la atención. Me quedé en el coche unos minutos, preguntándome si estaba viendo demasiado, si era solo paranoia. Hasta que apareció. Alto, confiado, con una sonrisa demasiado fácil para el gusto de cualquier hombre que sospeche que está siendo engañado. Se acercó a ella y le tocó la espalda como alguien que había hecho esto muchas veces. Y ella sonrió. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Respiré hondo y salí del auto, tratando de mantener el control. Caminé hacia la entrada como si supiera que estaba a punto de abrir una puerta que ya no podía cerrarse. En el interior, las luces eran brillantes y la música ahogaba el ruido de mis pensamientos. Pasé junto a los invitados sin que me vieran, como si fuera un fantasma. Mis ojos estaban fijos en ella. Ellos se rieron. Le tocó el brazo. Ella inclinó la cabeza, como lo hacía conmigo cuando quería atención. Y luego, su mano bajó hasta su cintura. Me quedé helado. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Seguí caminando, como si mis pies tuvieran vida propia, hasta que me detuve frente a ellos. Ella me vio primero. La sonrisa desapareció, dando paso a una mirada de pánico. Él también me vio y retrocedió, pero yo no estaba ahí para él. Yo estaba ahí para ella. Por la mirada que desvió la mía, por la mano que bajó el vestido, como si eso pudiera ocultar lo que ya estaba claro. Por la traición que dolió más de lo que podría haber imaginado. Mi voz era más firme de lo que esperaba cuando solté las palabras que sabía que no podría retractarme más tarde. Lo arruinaste todo. Tu familia lo sabrá. Espero que lo que elegiste haya valido la pena. El silencio circundante parecía más fuerte que la música. Abrió la boca para hablar, pero no la dejé. Le di la espalda y me fui, sintiendo los ojos de todos puestos en mí. De camino al coche, mi mente daba vueltas. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar. Pero cada imagen de ella en los brazos de ese hombre me hacía perder el control. La traición no fue solo un acto físico. Fue la ruptura de todo lo que habíamos construido. Era la certeza de que nunca más podría volver a mirarla de la misma manera. Que todo lo que teníamos se había convertido en mentira. En el asiento del auto, miré mi celular y vi sus viejos mensajes. Los "te amo", que ahora parecían vacíos. Las promesas del futuro que nunca se cumplirían. Y luego vi los últimos mensajes que me envió esa noche. Mensajes tranquilos, como si estuvieras en casa, como si no pasara nada. La mentira fue fría, calculada. Como alguien que planea la traición con cuidado, con tiempo, sin miedo a ser descubierto. Y eso dolió aún más. Esa noche, mientras conducía a casa, me di cuenta de que tenía dos opciones ante mí. Dejar que el dolor me consuma o convertirlo en algo más. Algo que pudiera romperla de la misma manera que ella me había roto a mí. Sabía que necesitaba pruebas. Sabía que para arrancarla de mi vida, necesitaba hacerla sentir todo lo que yo estaba sintiendo. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El plan empezó a formarse en mi mente mientras revisaba cada detalle de esa noche. Cada mirada, cada toque,
cada mentira dicha sin dudarlo. Quería que ella sintiera la vergüenza de estar expuesta. Quería que su amante entendiera lo que significaba entrometerse en los asuntos de otra persona. Y quería que todos vieran quién era ella realmente. Al día siguiente, regresé al lugar de la fiesta. Hablé con algunas personas, escuché comentarios. Descubrí más de lo que esperaba. Ellos ya lo sabían. Todos lo sabían. Fui el último en saberlo. Esto empeoró todo aún más. Sabiendo que yo era el idiota ciego que creyó hasta el último minuto. Que defendí, confié, amé. Quien estaba planeando un futuro mientras ella planeaba otra vida. Llegué a casa y me senté en el sofá, mirando las fotos en la pared. Nuestra familia. Nuestra historia. Todo destruido en una noche. Y ahí fue donde tomé la decisión. No sería el hombre destrozado. Sería el hombre que se levanta, que expone, que arranca la máscara. ¿Qué vino después de eso? Bueno, la fiesta fue solo el comienzo. El verdadero juego comenzó cuando decidí que no iba a permitir que nada se saliera con la suya. Eso la haría sentir cada pedacito de lo que yo estaba sintiendo. Eso haría pública esa traición, ineludible, un espectáculo del que nunca podría escapar. Sabía que sería difícil. Sabía que dolería. Pero también sabía que, al final, su dolor tendría que ser mayor que el mío. La única pregunta que quedaba era si estaba preparada para soportar el peso de lo que hizo. Porque sabía una cosa, estaba preparado para llevar esto hasta el final. Ella había destruido todo, pero todavía tenía algo que no esperaba. ¿Y esa fue mi mayor arma? Bienvenido al canal donde se cuentan las verdades más dolorosas a través de historias ficticias pero increíblemente realistas. Aquí, no apoyamos y nunca romantizaremos la traición. Nuestro propósito es revelar, con profundidad e impacto, cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y sueños. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de emociones y giros. Esta historia no es para los débiles, es para aquellos que tienen el coraje de enfrentar la verdad detrás de las mentiras. Respira hondo y prepárate. Lo que escuche ahora podría cambiar su perspectiva para siempre. Buena historia. David se llevó la taza de café a la boca, pero no la bebió. El vapor se elevó y se mezcló con el aire frío de la mañana que entraba por la ventana entreabierta. Estaba sentado a la mesa de la cocina, pero tenía los ojos fijos en su teléfono celular sobre el mostrador. Era un reflejo que había adquirido en los últimos meses, como si estuviera esperando un mensaje, una alerta, una confirmación de algo que no podía explicar. Suspiró, intentando quitarse el peso de su pecho, y se levantó para llenar la taza nuevamente. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que parecía amplificar sus pensamientos. Al otro lado del pasillo, Emily dormía profundamente. Su cabello extendido sobre la almohada y su expresión tranquila contrastaban con la inquietud que se había apoderado de David. Llevaban 12 años casados. Tenían un hijo pequeño, Nathan, que estaba en casa de sus abuelos ese fin de semana. La ausencia temporal de su hijo dejó la casa aún más vacía, pero David sabía que el silencio no se debía solo a la falta de risas de los niños. Algo era diferente. Algo había cambiado. Simplemente no sabía qué. Se acercó a la puerta del dormitorio y la miró por un momento. Emily siempre había sido una mujer encantadora, con una presencia luminosa que parecía iluminar cualquier habitación. Así fue como se enamoró de ella. Emily tenía una risa fácil y una manera espontánea que lo hacía sentir vivo. Solía bailar por la habitación mientras preparaba la cena y tararear viejas canciones que a ambos les gustaban. Pero últimamente se había vuelto más reservada. Ya no bailé, no sonreí tanto. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella dijo que sí, pero la respuesta fue acompañada de una sonrisa demasiado corta, demasiado ensayada. David se sacudió sus pensamientos y regresó a la cocina. Intentó convencerse de que simplemente estaba cansado, abrumado por el trabajo y las responsabilidades que conllevaba la paternidad. Siempre han sido una pareja sólida. Habían pasado por tiempos difíciles, afrontaron crisis financieras y pérdidas familiares, pero sobrevivieron juntos. Siempre estuvo orgulloso de ello.
Emily era su refugio seguro y él creía que también lo era el de ella. Pero ahora había una distancia entre ellos, una barrera invisible que parecía crecer cada día. Mientras revolvía el café en su taza, recordó la noche anterior. Emily había mencionado una fiesta de empresa. Dijo que tal vez tendría que quedarse más tarde para organizar algunas presentaciones. David, como siempre, la apoyó. Sabía lo dedicada que estaba ella a su trabajo y cómo valoraba su espacio profesional. Aún así, esa conversación le dejó un extraño sabor de boca. Parecía vacilante al hablar del suceso, como si estuviera sopesando sus palabras. Después, pasó gran parte de la noche frente a su celular, intercambiando mensajes y riendo discretamente mientras escribía. Cuando le preguntó quién era ella dijo que era solo una compañera de trabajo. Creyó porque quería creer. Siempre quise creerle. David volvió a sentarse y cogió su móvil. Sin mensajes. Sin notificaciones. El tiempo pareció pasar lentamente aquella mañana. Pensó en llamar a Emily, pero decidió no hacerlo. Necesitaba descansar y él no quería que ella supiera lo inquieta que estaba su mente. Decidió salir a correr, intentar aclarar sus pensamientos. Se puso las zapatillas, cogió los auriculares y salió por la puerta. El aire frío le golpeó la cara, pero le gustó la sensación. Comenzó a correr, obligando a su cuerpo a cansarse más rápido que su mente. Mientras corría, los recuerdos comenzaron a inundarlo. Pensó en el día que conoció a Emily, en el parque, cuando ella tropezó y derramó café en su camisa. Recordó cómo ella se reía y se disculpaba al mismo tiempo, un caos encantador que nunca más podría ignorar. Pensó en la propuesta de matrimonio, la luna de miel, la primera vez que tuvieron a Nathan en brazos. Esos momentos ahora parecían tan lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Se preguntó cuándo empezaron a cambiar las cosas. No hubo un momento concreto, solo pequeños detalles que se fueron acumulando hasta convertirse en un abismo. Cuando regresó a casa, encontró a Emily sentada en la sala de estar con el cabello recogido en un moño desordenado y una taza de té en las manos. Ella sonrió al verlo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se sentó a su lado en el sofá y no dijo nada. Olió el suave perfume que llevaba, un aroma familiar que ahora parecía cargado de algo más. Dejó la taza sobre la mesa y se volvió hacia él, tocándole la mano. Él le devolvió el toque, pero sintió que su gesto era apresurado, casi como si estuviera tratando de terminar el momento incluso antes de que comenzara. Él le preguntó si todo estaba bien y ella dijo que sí. Él le preguntó sobre el trabajo y ella respondió vagamente, mirando hacia otro lado. Luego se levantó y dijo que necesitaba darse una ducha antes de irse a encontrarse con un amigo. David asintió, pero se le dio un vuelco el estómago. Quería preguntar más, quería insistir, pero sabía que cualquier presión en ese momento podría alejarla más. Luego permaneció en silencio y la observó subir las escaleras. Mientras escuchaba el agua de la ducha, cogió su teléfono móvil de la mesa de café. Sintió un nudo en la garganta cuando desbloqueó la pantalla, pero la contraseña era la misma de siempre. No encontró nada extraño. Sin mensajes sospechosos. Sin conexión. Aún así, el sentimiento persistió. Dejó el teléfono en el mismo lugar y subió a su habitación. Se sentó en la cama y miró el armario. Pensó en su ropa, en los zapatos que había comprado para cumpleaños y ocasiones especiales. Se sentía perdido entre los buenos recuerdos y la sombra de algo malo que aún no podía nombrar. Cuando Emily salió del baño secándose el pelo, él intentó sonreír. Dijo que iba a pasar por el supermercado a comprar algunas cosas para cenar. Ella asintió y le devolvió la sonrisa, pero había un cansancio en su voz que él no sabía si era físico o emocional. Al salir de casa, la miró por última vez, de pie en el umbral, saludándola con una ligereza que parecía ensayada. Y en ese momento, David supo que necesitaba descubrir qué estaba pasando. Porque algo dentro de él dijo que esa noche lo cambiaría todo. David pasó el día tratando de deshacerse de los pensamientos que lo habían estado consumiendo desde la mañana anterior. La imagen de Emily saliendo corriendo, mirando a su alrededor como si no quisiera ser vista, no salía de su cabeza. Se obligó a mantener una rutina, organizar su oficina y ocuparse de los correos electrónicos tardíos,
pero nada podía distraerlo del sentimiento incómodo que lo acompañaba. Cuando sonó el teléfono y vio su nombre en la pantalla, se le encogió el pecho. Respondió, tratando de sonar casual, pero la voz de Emily sonó distante. Dijo que tal vez tendría que quedarse hasta tarde debido a la fiesta y mencionó detalles sobre presentaciones y discursos. David estuvo de acuerdo, pero algo en la forma en que ella habló hizo que su mente volviera a dar vueltas. Agradeció su advertencia, pero cuando colgó, se quedó allí unos segundos, mirando el teléfono como si esperara que volviera a sonar. Más tarde, cuando el cielo se estaba oscureciendo, David decidió que necesitaba sacar esa duda de su mente. Ya no podía vivir con esa sensación de asfixia. Tomó las llaves de su auto y se fue sin previo aviso. Condujo hasta el edificio donde sabía que se celebraría la fiesta. Afuera, las luces brillaban a través de las ventanas y se podían escuchar risas incluso desde la distancia. Aparcó en una calle lateral y se quedó allí, observando los coches que iban y venían. Eran casi las 10 cuando finalmente la vio. Emily salió por la puerta principal acompañada por un hombre que no reconoció. Alto, bien vestido, con la postura segura de quien sabe exactamente lo que hace. Ella le sonrió y a David se le dio un vuelco el estómago. Sintió que el calor le recorría el cuerpo, pero trató de mantener la calma. Observó cómo los dos bajaban las escaleras y se detenían cerca de su coche. Emily miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención. El hombre se inclinó para decirle algo al oído y ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. David sintió que sus dedos se apretaban sobre el volante. Su mente intentó racionalizar lo que estaba viendo, pero las imágenes eran como cuchillas cortando cualquier argumento. Salió del auto y comenzó a caminar hacia ellos, pero se detuvo cuando vio que el hombre tocaba la cintura de Emily. Ella no retrocedió. En cambio, puso su mano sobre la de él por un breve momento antes de entrar al auto. David volvió al coche y lo siguió. Cada kilómetro recorrido aumentaba la presión en su pecho. Mantuvo la distancia, tratando de no llamar la atención, pero sus ojos estaban fijos en ellos. El coche se detuvo frente a un hotel discreto, lejos del bullicio del centro. Salieron y caminaron uno al lado del otro hasta la entrada. Emily lo miró con la misma ligereza con la que solía mirar a David en los primeros años de su matrimonio. Entraron y David se quedó quieto, tratando de asimilar lo que acababa de ver. Una parte de él quería salir de allí, fingir que nada de esto estaba pasando, pero la otra parte exigía respuestas. Entró al hotel y se dirigió a la recepción. Fingió estar esperando a alguien, pero mantuvo la vista fija en la entrada del ascensor. Minutos después, vio a los dos subir. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada movimiento se sentía pesado, como si arrastrara cadenas. Regresó a su coche pero no pudo salir. Permaneció allí durante más de una hora, observando las luces de los pisos superiores. Pensó en llamarla, pero decidió no hacerlo. Sabía que no ayudaría. La verdad ya estaba frente a él. Lo único que quedaba ahora era decidir qué hacer con él. Cuando Emily finalmente salió del hotel, estaba sola. David la observó mientras caminaba hacia su auto, se detuvo por un momento como si estuviera recomponiéndose y luego continuó conduciendo hacia casa. Esperó unos minutos antes de seguirla. En el camino, ensayó las palabras que diría, pero ninguna le parecía correcta. Cuando llegó, vio que ella ya había subido a su habitación. Entró y escuchó el sonido de la ducha corriendo. Se sentó en el sofá, con el móvil en las manos, y esperó. Emily bajó poco después, vestida con una bata y con el pelo todavía mojado. Ella sonrió al verlo, pero él notó la incomodidad en sus ojos. David se levantó, respiró hondo y preguntó cómo había estado la fiesta. Ella dudó un segundo antes de responder, diciendo que todo había ido bien y que estaba agotada. Preguntó por las presentaciones, por los compañeros, por los detalles que ella debería saber si realmente estuviera allí. Emily empezó a responder, pero las palabras salieron más lentamente. David lo sabía. Lo sabía porque la conocía demasiado bien. Conocía cada expresión, cada movimiento. Se acercó, la agarró del brazo y volvió a preguntar. ¿Dónde has estado? Esta vez su voz no era tranquila. Estaba firme, casi frío.
Emily intentó alejarse, pero él la sujetó con más fuerza. Ya no había lugar para mentiras. Quería la verdad y la quería ahora. Intentó pensar en algo, pero tartamudeó. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y David sintió que el suelo comenzaba a ceder nuevamente. Emily apartó la mirada y fue suficiente para él saber que no había nada más que decir. Él soltó su brazo y dio un paso atrás. Emily empezó a hablar, intentando explicar, intentando justificar, pero él ya no podía oírla. Sus palabras se mezclaron con el ruido ensordecedor de la sangre palpitando en sus oídos. David se giró, caminó hacia la puerta y se fue, dejándola allí, en medio de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. La noche era fría, pero no sintió nada más que el peso aplastante de lo que acababa de descubrir. Caminó sin rumbo, tratando de encontrarle sentido a todo. Cada paso parecía hacer eco de las palabras que había dicho antes de irse. Lo arruinaste todo. La frase se repitió en su cabeza como un mantra, como una frase. Sabía que esto era solo la primera parte del colapso. Algo dentro de él le decía que aún había más por descubrir. Y, por muy doloroso que fuera, estaba decidido a descubrir cada detalle. David sintió que sus nudillos se ponían blancos mientras agarraba el volante. El coche estaba aparcado a pocos metros de la casa, pero todavía no podía salir. Lo que había visto y oído esa noche lo estaba devorando por dentro. Las palabras de Emily resonaban en su mente como un veneno lento, y la imagen de ella con ese hombre, las risas, los toques, todo parecía una película que se repetía. No podía entender cómo llegaron las cosas allí. No podía aceptar que la mujer con la que compartió toda su vida, con la que formó una familia, hubiera cruzado esa línea. Cuando finalmente encontró el coraje para entrar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Emily estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Parecía más pequeña, como si se hubiera encogido bajo el peso de su propio arrepentimiento, pero David no podía sentir nada más que ira. Se detuvo ante ella y el silencio fue tan pesado que pareció cortar el aire. Emily intentó levantarse, pero él levantó la mano y le ordenó que se quedara donde estaba. Ella abrió la boca para hablar, pero él no le dio espacio. Le preguntó si tenía algo que decir que no fuera mentira. Bajó la cabeza, pero en lugar de disculparse, se puso a llorar. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo que quería la verdad. Toda la verdad. Emily levantó la vista y fue como si en ese momento algo se rompiera. Ella dijo que lo sentía, que nunca quiso lastimarlo, pero que necesitaba darle explicaciones. Necesitaba decirle lo que él no sabía. David se cruzó de brazos y esperó. Quería escuchar, pero al mismo tiempo sabía que cada palabra solo empeoraría todo. Emily comenzó diciendo que conocía a este hombre desde hacía meses. Dijo que todo empezó como conversaciones casuales en el trabajo, pero que, poco a poco, las cosas fueron cambiando. Dijo que se sentía abandonada, invisible, como si hubiera dejado de existir en la vida de David. Él replicó, preguntando cómo podía decir eso después de todo lo que habían construido juntos. Ella no pudo responder. Intentó justificarlo, pero cada palabra solo parecía aumentar la distancia entre ellos. Entonces David interrumpió. Preguntó qué quería saber realmente. ¿Fue solo una aventura? ¿Solo un momento de debilidad? ¿O había algo más? Emily vaciló. Ella intentó apartar la mirada, pero él insistió. Ella sacudió la cabeza, pero luego las lágrimas volvieron. Dijo que no era solo un caso. Que había algo que necesitaba saber. David sintió que se le oprimió el pecho. Emily lo miró como si estuviera a punto de derrumbarse, pero continuó. Dijo que ese hombre no era solo un colega. Él era su jefe. Y más que eso, era alguien que sabía demasiado. Emily confesó que meses atrás había cometido un grave error en el trabajo. Un error que podría costarle su trabajo, un error que podría arruinar la carrera que le llevó años construir. Y ese hombre lo sabía. Él lo sabía y lo usó contra ella. Dijo que podía proteger su trabajo, mantener todo en secreto, siempre y cuando ella hiciera lo que él quisiera. Emily dijo que, al principio, trató de resistirse. Intentó buscar una salida a esa situación, pero la presión iba en aumento,
Las amenazas empezaron a tornarse más serias. Dijo que destruiría su reputación, que enviaría pruebas del error a sus superiores, que no habría vuelta atrás. David sintió que se le helaba la sangre. Le preguntó por qué no se lo había dicho antes. ¿Por qué no pediste ayuda? Emily dijo que estaba asustada. Miedo a ser juzgado. Miedo de decepcionarlo. Miedo a perderlo todo. Dijo que pensaba que podría resolverlo por sí misma, pero cuanto más lo intentaba, más se hundía. Dijo que los mensajes, las reuniones, todo empezó como una manera de ganar tiempo, pero terminó convirtiéndose en una cárcel. Empezó a llorar de nuevo, diciendo que no sabía cómo salir. Que me sentía avergonzado. Que odié cada segundo, pero estaba atrapada. David se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar todo. Sentí una mezcla de ira y compasión, pero no podía decidir qué sentimiento era más fuerte. Le preguntó si Emily lo amaba. Si quedaba algo entre ellos que valiera la pena salvar. Ella dijo que sí. Ella dijo que siempre lo amó y que todo lo que hacía era por miedo a perder la vida que tenían. David sacudió la cabeza, preguntándose cómo podía creerle después de todo eso. Emily se acercó, le tomó las manos y le rogó que creyera. Dijo que lo necesitaba más que nunca, pero David se alejó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Salió de la casa nuevamente, dejando a Emily tirada en el sofá, llorando. Mientras conducía sin rumbo fijo, sintió que su mente daba vueltas. Pensó en Nathan, en cómo esto afectaría a su hijo. Pensó en el hombre que destruyó a su familia y en la forma en que manipuló a Emily. Pensó en cuánto confiaba en ella y en lo mucho que lo habían traicionado. Pero, sobre todo, pensó en lo que haría a continuación. Sabía que esa historia aún no había terminado. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero nada me parecía correcto. Detuvo el auto en un estacionamiento vacío y se sentó allí, mirando su teléfono celular. Vio los viejos mensajes de Emily y sintió que su pecho se contraía nuevamente. Sabía que todavía había algo más, algo que necesitaba descubrir antes de decidir qué hacer. Y en ese momento se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La única salida era seguir adelante, por doloroso que fuera. David permaneció en el coche durante lo que pareció una cantidad de tiempo infinita. El motor estaba apagado y el silencio dentro del vehículo contrastaba con el ruido ahogado del viento afuera. Giró su celular en sus manos, mirando la pantalla como si esperara encontrar respuestas allí, pero lo único que vio fueron mensajes viejos y fotos felices que parecían de otra vida. Sentí que se me revolvía el estómago y me sudaban las manos. La traición ya había sido expuesta, pero ahora era como si cada pieza de esa historia se extendiera ante él, revelando detalles que aún no sabía cómo procesar. Sintió la necesidad de confrontar a Emily nuevamente. No podía dejar las cosas como estaban. Necesitaba comprender hasta dónde había llegado y qué significaba realmente. Arrancó el auto y regresó a casa, pero en el camino algo cambió. En lugar de ir directamente a la dirección que compartía con Emily, desvió su ruta y condujo hasta la oficina donde ella trabajaba. El edificio estaba casi vacío a esa hora, pero las luces todavía estaban encendidas en algunos pisos. Se bajó del auto y entró al edificio sin saber exactamente lo que buscaba, pero con la certeza de que necesitaba saber más. Subió al piso donde sabía que Emily pasaba la mayor parte de su tiempo. Las puertas de cristal reflejaban su imagen cansada y demacrada, pero siguió adelante. Encontró un guardia de seguridad que lo observó con curiosidad, pero David solo pidió dejarle un documento importante a su esposa. La excusa fue suficiente y logró pasar. Cuando llegó a la habitación de Emily, se quedó allí unos segundos antes de abrir la puerta. La habitación estaba organizada, pero había algo extraño en la forma en que estaban apilados los papeles sobre la mesa. Se acercó y comenzó a revisar los cajones, sintiendo su corazón acelerarse con cada movimiento. Encontró contratos impresos, informes y correos electrónicos que parecían documentos de trabajo normales, pero en medio de todo, había mensajes intercambiados entre Emily y su jefe. Algunos de ellos dejaron claro el tipo de relación que allí existía. Frases cortas, pero llenas de significados. Solicita reunirse con ella fuera de horario. Promete mantener todo en secreto. David sintió que le ardía la cara.
Continuó buscando hasta que encontró un sobre sin abrir con el nombre de Emily escrito a mano. Abrió el sobre con cuidado, pero el contenido le dejó sin aliento. Fotos. Fotos de ella con ese hombre en situaciones comprometedoras, tomadas en momentos que probablemente ni siquiera sabía que estaban siendo grabadas. David dejó caer las fotografías al suelo y dio un paso atrás. Le temblaban las manos y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Luego se dio cuenta de que no se trataba solo de traición. Se trataba de manipulación, de control. Se agachó, recogió las fotografías y las volvió a guardar en el sobre. No sabía cómo afrontarlo, pero sabía que tenía que enfrentarme a Emily con las pruebas en la mano. Cuando llegó a casa, la encontró sentada en la sala, como si lo hubiera estado esperando. Tenía los ojos rojos, pero no parecía sorprendida de verlo. Entró y arrojó el sobre la mesa, sentándose en el sofá frente a ella. Emily miró el sobre pero no dijo nada. David empezó a hablar y las palabras salieron rápidas y nítidas. Le preguntó si sabía de las fotos, si sabía que estaba siendo manipulada de esa manera. Los ojos de Emily se abrieron y tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio el contenido, comenzó a llorar, pero David no tuvo piedad. Dijo que eso no justificaba nada. Que ella lo había ocultado todo, mentido y lo había puesto en una posición en la que no podía confiar en nada más que habían construido juntos. Emily intentó hablar, pero las palabras salieron entre sollozos. Dijo que sabía de las fotos, que la habían amenazado con ellas. Dijo que su jefe descubrió su error en el trabajo y lo utilizó para obligarla a ceder. Dijo que pensaba que si hacía lo que quería dejaría de hacerlo, pero las cosas solo empeoraron. David le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Ella respondió que tenía miedo. Asustada de que no le creería, asustada de que la culparía por lo sucedido. David guardó silencio durante unos segundos antes de preguntarle si ya había terminado con ese hombre. Emily respondió que sí, que había cortado todos los lazos, pero David no estaba convencido. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, intentando procesar todo. Emily le rogó que la mirara para comprender cuánto lo sentía, pero él no pudo. Sus palabras parecieron resonar sin llegar a él. Él se dio vuelta y le preguntó si realmente creía que podían seguir adelante después de todo eso. Emily guardó silencio y él supo que no tenía respuesta. Sintió crecer un vacío dentro de él, como si cada pieza de lo que tenían se estuviera desmoronando. Emily se levantó y trató de tocarlo, pero él se apartó. Dijo que necesitaba salir y pensar. Ella trató de detenerlo, pero él salió por la puerta, dejándola sola en la habitación. David caminó por la calle sin rumbo, sintiendo el aire frío golpear su rostro. Intenté entender qué haría a continuación, pero todo parecía confuso. Sabía que necesitaba enfrentarse al hombre que destruyó a su familia, pero también sabía que no podía simplemente ignorar lo que Emily había hecho. Cada paso se sentía más pesado, como si cargara con el peso de todas las malas decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Cuando regresó a casa, encontró a Emily todavía sentada en el mismo lugar. Parecía agotada, pero se levantó tan pronto como él entró. David volvió a sentarse y le pidió que le contara todo, esta vez sin ocultar nada. Emily empezó a hablar y las palabras salieron como si hubieran estado estancadas durante mucho tiempo. Contó las primeras amenazas, las reuniones forzadas, cómo intentó resistir, pero acabó cediendo. Habló de su miedo a perder su trabajo, a quedar expuesta y a avergonzar a su familia. Dijo que nunca quiso eso, pero que no sabía cómo salir. David escuchó sin interrumpir, pero cuando ella terminó le preguntó si realmente pensaba que eso explicaba lo que había hecho. Emily dijo que no esperaba que él la perdonara, pero necesitaba que él supiera la verdad. David permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente decir que no sabía qué hacer. Dijo que necesitaba tiempo, pero Emily le rogó que no los abandonara. Él la miró y vio el dolor en sus ojos, pero también vio algo más. Vio culpa, arrepentimiento, pero también miedo. Miedo a perderlo todo. David volvió a coger el sobre y miró las fotografías. Sabía que no terminaba ahí. Sabía que todavía había más cosas por resolver, más preguntas por responder. Y en ese momento se dio cuenta de que apenas estaba comenzando.
David pasó la noche despierto. Sentado en el sillón de la sala, miró el sobre la mesa como si ese trozo de papel tuviera el poder de explotar en cualquier momento. Las fotos que habían caído en su regazo como una frase eran prueba concreta de todo lo que temía. Confirmaron cada sospecha, cada premonición, pero también trajeron nuevas preguntas que aún no sabía cómo responder. La confesión de Emily todavía resonaba en su mente, y por mucho que intentara encontrarle lógica, nada tenía sentido. Ella dijo que fue coaccionada, manipulada, obligada a ceder bajo amenazas, pero una parte de él no podía aceptarlo. Ella debería haberlo dicho. Debería haber confiado en él antes de que todo se saliera de control. Ahora aquí estaban, atrapados en una maraña de mentiras y dolor que parecía imposible de deshacer. Emily durmió en la habitación. O al menos así lo intentó. Sabía que ella tampoco tenía paz. Lo supo porque podía oír el sonido ahogado de un sollozo procedente del piso de arriba. Estaba destrozada, pero David no podía decir si era un arrepentimiento genuino o simplemente miedo a las consecuencias. Pensé en esto mientras giraba el anillo en mi dedo, sintiendo el peso simbólico de ese objeto. 12 años juntos, un hijo, toda una vida basada en la confianza. ¿Y ahora? Se preguntó si era posible continuar después de todo lo sucedido o si esa historia ya había terminado antes de que él descubriera la verdad. Se levantó y fue a la cocina. Abrió el frigorífico pero no pudo comer nada. Su hambre había sido reemplazada por un vacío que parecía crecer minuto a minuto. Cuando el sol empezó a salir, David subió lentamente las escaleras. Encontró a Emily sentada en el borde de la cama, con los ojos rojos y la cabeza gacha. Ella levantó la vista cuando él entró, pero no dijo nada. Se detuvo en la puerta, respiró hondo y le preguntó si había pensado en lo que harían a continuación. Emily respondió con voz ronca, diciendo que no quería perder a su familia y que haría cualquier cosa para solucionarlo. Él la interrumpió diciendo que nada se puede arreglar sin justicia. Emily lo miró con miedo y le preguntó qué quería decir con eso. David explicó que no dejaría que su jefe se saliera con la suya. Dijo que la situación no terminaría ahí, que alguien tendría que responder por las manipulaciones, las amenazas y todo lo que hizo. Emily le rogó que pensara en ello, diciendo que exponerlo también podría arruinar su reputación, pero David respondió y le preguntó si pensaba que todavía tenía alguna reputación que proteger. Ella volvió a derrumbarse, diciendo que sabía que lo había destruido todo, pero que tenía miedo de las consecuencias. David se acercó y le dijo que el miedo no era excusa para seguir viviendo la mentira. Ella le preguntó qué quería hacer y él respondió que iba a confrontar al hombre. Dijo que necesitaba mirarlo a los ojos y mostrarle que no estaba tratando con alguien débil o fácil de manipular. Emily intentó retenerlo, diciendo que podría empeorar las cosas, pero él lo soltó y se fue. Cuando llegó al edificio donde trabajaba el hombre, sintió que se le aceleraba el corazón. Subió en el ascensor sintiendo que le sudaban las manos. Cuando entró a la oficina del jefe de Emily, lo encontró sentado detrás de un escritorio impecable, con una sonrisa falsa que desapareció en cuanto vio a David. Preguntó qué estaba pasando, pero David no perdió el tiempo. Tiró las fotos sobre la mesa y preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. El hombre intentó fingir que no entendía, pero David lo interrumpió diciendo que lo sabía todo. Dijo que no estaba allí para discutir, sino para dar una advertencia. Si no renunciaba a su puesto y desaparecía de la vida de Emily, esas fotos serían enviadas a la junta directiva de la empresa y a la policía. El hombre intentó reír, diciendo que nadie le creería a David, pero su tono revelaba nerviosismo. David se inclinó sobre la mesa y dijo que no necesitaba la credibilidad de nadie. Dijo que las fotos hablaban por sí solas. El hombre guardó silencio, pero David sabía que había conseguido lo que quería. Antes de irse, ella lo miró por última vez y le dijo que esto era solo el comienzo, que cualquier intento de acercarse a Emily nuevamente tendría consecuencias aún peores. Después de eso, se fue y dejó al hombre solo, pálido y sin palabras. Cuando regresó a casa, encontró a Emily paseando ansiosamente de un lado a otro. Ella corrió hacia él para preguntarle qué había pasado y David le contó todo. Ella exhaló un suspiro de alivio, pero él no podía compartir el mismo sentimiento. Sabía que ese capítulo había terminado, pero el peso de la traición seguía ahí.
Emily intentó acercarse y dijo que ahora podían seguir adelante, pero David dio un paso atrás. Dijo que eso no cambiaba el hecho de que ella lo ocultó todo. Que, aunque conocía el peligro, optó por mentir en lugar de confiar en él. Emily intentó discutir, pero él dijo que necesitaba tiempo. Necesitaba procesar todo antes de decidir qué hacer. En los días siguientes, el silencio se apoderó de la casa. Emily intentó acercarse, pero David mantuvo la distancia. Salía a correr, pasaba más tiempo en el trabajo y evitaba largas conversaciones. Emily lloraba por las noches, pero él ya no sabía cómo consolarla. No sabía si quería hacerlo. Pensé en Nathan, en el impacto que tendría en la vida de su hijo. Pensé en el amor que todavía sentía por Emily, pero también en el dolor que ella me había causado. El dilema moral lo consumía. Sabía que podía perdonarla, pero se preguntaba si algún día podría volver a confiar en ella. Y sabía que sin confianza, nada de lo que tenían podría sobrevivir. Emily, por otro lado, estaba dispuesta a pelear. Intentó demostrarle a David que lo sentía, que quería reconstruir lo que habían perdido, pero cada intento parecía alejarlo más. Sabía que él estaba herido, pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada día que pasaba, la distancia entre ambos crecía. Y en el fondo temía que él ya se hubiera rendido, incluso sin decirlo en voz alta. David, sin embargo, luchó con sus propios sentimientos. Una parte de él quería creerle, quería darle otra oportunidad, pero la otra parte seguía atrapada en las imágenes y palabras que lo atormentaban. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero el miedo a volver a cometer errores lo paralizó. Se sentía dividido entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de protegerse. Sabía que el final de esa historia estaba cerca, pero no estaba seguro de estar preparado para afrontarlo. Y, a medida que pasaban los días, la tensión entre ellos no hizo más que aumentar, preparando el terreno para el inevitable desenlace. David se despertó en el sofá por tercera noche consecutiva. El reloj marcaba casi las 5 de la mañana y la habitación estaba a oscuras. Le dolía el cuerpo por la posición incómoda, pero el dolor físico era insignificante comparado con el peso que sentía en el pecho. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio habitual de un hogar en reposo. Era un silencio denso, lleno de todo lo dicho y también de lo no dicho. Emily todavía estaba en la habitación y no tenía idea si había dormido o si había pasado la noche llorando como los días anteriores. La tensión entre ellos se había vuelto casi palpable y David sabía que no podía durar para siempre. Algo tenía que suceder y esa mañana sería decisiva. Se levantó lentamente, sintiendo el suelo frío bajo sus pies, y subió las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y la abrió con cuidado. Emily estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos en la ventana. Ella no se dio vuelta cuando él entró. David se quedó allí por un momento, mirándola, antes de finalmente romper el silencio. Le preguntó si había pensado en todo lo que se había dicho en los últimos días. Ella asintió, pero no lo miró. Dijo que pensaba en ello cada segundo, que sabía cuánto había destruido, pero que también sabía que no podía arreglarlo sola. Pidió una oportunidad más, una última oportunidad para demostrarle que estaba arrepentida y dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar su confianza. David respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras, pero no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como si buscara respuestas que no podía encontrar. Dijo que no sabía si podría perdonarla, que el miedo a revivir ese dolor era mayor de lo que podía soportar. Emily se levantó y se acercó, tocándole el brazo, pero David se alejó. Dijo que necesitaba ser honesto, que tal vez el amor que sentían el uno por el otro no era suficiente para superarlo. Emily empezó a llorar, pero David continuó. Dijo que no podía vivir atrapado en la desconfianza, que no podía mirarla todos los días y preguntarse si lo estaban engañando otra vez. Emily le pidió que lo intentara, que buscara terapia, que hiciera cualquier cosa para salvar el matrimonio, pero David negó con la cabeza y dijo que no quería arreglar algo que ya estaba roto sin posibilidad de reparación. Emily cayó de rodillas y le rogó que no se rindiera, pero David simplemente salió de la habitación. Cogió algo de ropa, la metió en una pequeña maleta y salió de la casa sin mirar atrás. Mientras conducía, sintió que las lágrimas empezaban a fluir.
No quería que las cosas terminaran así, pero sabía que no había otra opción. Amaba a Emily, pero el amor ya no era suficiente. Necesitaba alejarse para protegerse a sí mismo y a su hijo. Necesitaba un nuevo comienzo, incluso si eso significaba dejar todo atrás. Durante los días siguientes, David encontró un pequeño apartamento y comenzó a reorganizar su vida. Se puso en contacto con abogados para iniciar el proceso de divorcio y le aseguraron que habría compartido la custodia de Nathan. Emily intentó acercarse varias veces, pero él mantuvo la distancia. No respondió mensajes y evitó reuniones que no estuvieran relacionadas con su hijo. Cada vez que la veía sentía una mezcla de dolor y alivio. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no facilitó las cosas. Poco a poco empezó a sentirse más ligero. Volvió a correr todas las mañanas, empezó a concentrarse en su trabajo y, por primera vez en meses, empezó a verse a sí mismo como alguien que podía seguir adelante. Emily, por otro lado, se hundió en la culpa y el arrepentimiento. Intentó empezar de nuevo, pero cada paso parecía ser un recordatorio de lo que había perdido. Renunció a su trabajo y cortó todos los vínculos con su jefe, quien, después de que las fotos fueran expuestas, también perdió su trabajo y enfrentó acciones legales. Emily intentó conseguir ayuda para afrontar sus traumas y errores, pero nada le pareció suficiente. Extrañaba a David, extrañaba a su familia, pero sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Su hijo, Nathan, se convirtió en su único ancla, pero aún así, luchó contra la sensación de vacío que la consumía a diario. David siguió adelante con su vida, pero no tardó en darse cuenta de que todavía había espacio para empezar de nuevo en otro aspecto. Conoció a alguien por casualidad en una cafetería donde solía trabajar tranquilamente. Era una mujer discreta, pero con una sonrisa amable y una forma de hablar que le hacía sentirse a gusto. Comenzaron con conversaciones casuales y con el tiempo evolucionaron hacia algo más. David dudó al principio, tenía miedo de volver a abrirse, pero se dio cuenta de que merecía algo nuevo. Alguien que no cargó con el peso de mentiras y traiciones. Alguien con quien pudiera construir una historia sin fantasmas del pasado. Mientras tanto, Emily observaba desde la distancia. Sabía que David había seguido adelante y, aunque le dolía verlo con otra persona, también sabía que era el resultado de sus decisiones. Intentó convencerse de que aprendería a vivir con ello, pero los días parecían interminables. Sus amigos se mudaron y su propia familia la juzgó. Era como si estuviera pagando el precio de cada mentira, de cada decisión equivocada, y aunque intentaba encontrar motivos para continuar, había noches en las que el arrepentimiento parecía más fuerte que cualquier esperanza. En cuanto al antiguo jefe de Emily, el hombre que inició toda esta cadena de destrucción, se enfrentaba a la ruina pública. Las fotos se filtraron y su reputación quedó destruida. Su esposa lo abandonó, sus hijos cortaron el contacto y él perdió todo lo que había construido. Se vio obligado a mudarse, iniciando una vida aislada, rodeada por el peso de sus propios actos. Al final, nadie salió ileso de esa historia, pero algunos aprendieron a reconstruir mientras otros fueron consumidos por las consecuencias. Una noche, David miró a Nathan mientras lo acostaba y sintió un alivio inesperado. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero también sabía que estaba en el camino correcto. El dolor seguía ahí, pero ya no lo definía. Había aprendido que empezar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino aceptar que era parte de quien era. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Si ha llegado hasta aquí, queremos saber de usted. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta a continuación y comparte tus reflexiones sobre el impacto de las decisiones y las mentiras en la vida de las personas. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Y recuerda, este canal no admite trampas de ningún tipo. Las historias que aquí se cuentan tienen como objetivo mostrar las consecuencias reales de las decisiones equivocadas y cómo pueden cambiar vidas para siempre. Hasta la próxima.